la mejor convivencia en Zoom, debemos de encender nuestra cámara y también como indicación del padre Edgar desde el principio del curso nos encomendó que para que nuestras participaciones fueran correctas debíamos encender esta cámara. Renombrarse de preferencia antes de entrar a la sesión o una vez que ya estamos adentro, ubicar la forma de renombrarnos. Cualquier aviso, cualquier problema técnico, si tengo problemas con el internet, favor de comunicarse con sus coordinadores se comunican con nosotros y ya nosotros les daremos acceso o podremos apoyarles de alguna forma. Como recomendación les pedimos que se acerquen lo más posible al módem de internet para que no haya interrupciones y se desconecten otros aparatos que usen el Wi-Fi, ya que si hay, no sé, 5 o 6 celulares, más la computadora, más la televisión conectada, eso disminuye la señal de su internet. Entonces les recomendamos desconectar lo que no estén usando en el momento, solo durante lo que dure esta sesión y ya después podrán conectarse. Nosotros no sacamos a nadie. Les pedimos que si salen, ya está activada la sala de espera, entonces vamos a tardar un poquito en darles acceso en lo que se identifican. También por eso es importante que se renombren, ya que se salen, no sé, por ejemplo, Jorge Santa Cruz Gloriosa, vuelve a entrar y entra como Galaxy S, quién sabe qué, y su coordinador nos dice que le demos pase a Jorge, pero no hay ningún Jorge en la sala de espera, se va a quedar trabado allí en el intermedio porque es Samsung Galaxy, no Jorge. Entonces, por eso también les pedimos, y es súper importante que se renombren, por favorcito. A partir de este momento está activada la sala de espera. Recordemos que después de 8:15 ya no aceptamos a nadie. Bueno, hermanos, pues bienvenidos a una sesión más. En esta ocasión vamos a escuchar a nuestro párroco José Manuel Martínez Espinosa de la Parroquia El Señor de la Transfiguración. Él nos va a estar compartiendo el tema 11, Principios Literarios de Interpretación de la Biblia, y el tema 12, Principios Teológicos de Interpretación de la Biblia. Asimismo, les invito a que hagamos oración poniéndonos en presencia del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bondadoso y amoroso, te agradecemos el don de nuestros sacerdotes. A través de ellos experimentamos tu presencia en los sacramentos. Ayuda a nuestros sacerdotes a ser fuertes en su vocación. En especial en esta noche pedimos por nuestro párroco José Manuel Martínez Espinosa. Concédele la sabiduría, el entendimiento y la fuerza que necesita para seguir los pasos de Jesús. Inspíralo con la visión de tu reino. Dale las palabras que necesita para difundir el Evangelio y a nosotros permítenos aperturar nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para las palabras que esta noche nos va a compartir. Permítele experimentar el gozo en su ministerio. Ayúdalo a convertirse en instrumento de tu divina gracia. Te lo pedimos por Jesucristo, que vive y reina como nuestro sacerdote eterno. Amén. Hermanos, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con estos dos temas. Me dieron de regalito dos temas. Espero dar el ancho para esto que me tocó explicar. He elaborado unas diapositivas que espero que nos vayan ayudando para tener orden en todos los conceptos que tenemos para el tema. Me toca compartir con ustedes, como ya lo ha dicho Alice, el tema 11, que son los principios literarios de interpretación de la Biblia. Al hablar de interpretación, ¿verdad? Puesto que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, nos comunica la verdad en orden a nuestra salvación,
pues la palabra de Dios es algo vivo para todas las generaciones, necesita ser interpretada de la mejor manera. La Biblia tiene que ser entonces interpretada y actualizada no en cuanto al contenido o al mensaje central de la Sagrada Escritura, sino en cuanto a las circunstancias que nosotros vamos viviendo, porque el valor que tiene la palabra de Dios y así vamos a conservar precisamente. Esto nos conduce a entrar, esto de la interpretación nos conduce a entrar de alguna manera a un problema, ¿verdad? Porque tenemos que tener así como todo un contexto histórico de muchos siglos, es decir, así como un puente entre el autor, eh, inspiración, el contexto social, el contexto político, el contexto religioso y absolutamente todo para poder interpretar, ¿no? Y por otro lado, nosotros como lectores, de esa manera, pues nosotros vamos a descubrir lo que significó como tal en el pasado y después lo que va significando a lo largo de las generaciones. Recordamos un pasaje del encuentro de Felipe con el eunuco, allí en el libro de los Hechos, del capítulo 25 al 40, para que nosotros podamos entender. Allí se refleja como tal una problemática, ¿no? Felipe pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y vamos ahora a ver como tal el, el texto. El ángel del Señor dijo a Felipe, ponte en camino hacia el sur, por la ruta que baja de Jerusalén a Gaza a través del desierto. Él se puso en camino al mismo tiempo, un etíope, hombre de confianza y ministro de Candance, reina de los etíopes, y encargado de todos los tesoros que había ido a Jerusalén en peregrinación, regresaba sentado en su carroza leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a esa carroza. Felipe fue corriendo y al oír que leía al profeta Isaías le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él respondió, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje que leía era este. Como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo ante el esquilador. Tampoco él abrió su boca. Por ser humilde, no se le hizo justicia. Nadie hablará de su descendencia porque ha sido arrancado de la tierra. El etíope preguntó a Felipe, te ruego que me digas a quién se refiere el profeta, a sí mismo o a otro. Felipe tomó la palabra y partiendo de este pasaje de la Escritura le anunció la buena noticia de Jesús. Siguieron su camino y llegaron a un lugar donde había agua. Entonces el etíope dijo, aquí hay agua. ¿Hay algún impedimento para que me bautices? Entonces el etíope mandó detener la carroza, ambos se acercaron al agua y Felipe lo bautizó. Después de salir del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope no lo volvió a ver, pero continuó alegre su camino. Por su parte, Felipe fue a parar a Asdod y desde ahí fue anunciando la buena noticia en todas las ciudades por las que iba pasando hasta que llegó a Cesarea. Con este pasaje que nosotros hemos ahora leído, ¿verdad? Nos damos cuenta efectivamente cómo es que siempre tiene que haber una actualización y una interpretación. En este texto, ¿verdad? Surge como tal una pregunta clave para la interpretación. Tendrá eco en el momento evangelizador que realiza Felipe. Dime, ¿de quién se dice esto? ¿Del profeta? ¿De sí mismo? ¿De otro?
Y entonces, bueno, Felipe como tal hace la interpretación y pues le explica, ¿verdad?, que se refiere como tal a Jesús. La interpretación bíblica no solo pretende como tal tener un poder descifrar como tal el pasado, porque si no, pues entonces caeríamos como tal en un error o en alguna discusión que también los discípulos tuvieron en algún momento, ¿ah? ¿Qué pasa con los paganos? Primero tienen que pasar y ser judíos, tener esa mentalidad y después ya se van a hacer cristianos, y pues quedó claramente que no, que eso no es lo que, no era como tal el camino. Lo importante desde la interpretación es actualizar ese mensaje bíblico, ¿no? La palabra es viva, eficaz y es actual. Ante la interpretación, pues nos vamos nosotros como lo decimos, ¿no? Nos vamos a encontrar con algunas situaciones o dificultades eh, en el momento de la interpretación y por eso más adelante lo vamos a ver, ¿no? Como la cuestión de la interpretación, la cuestión de los principios literarios, de los géneros y de todo eso nos va a ayudar a que, claro, leyéndola desde el espíritu con que fue escrita, nosotros podamos tener esa interpretación como iglesia y también desde la tradición. En la Sagrada Escritura, pues nos vamos a encontrar con textos que son del pasado, ¿verdad? Ya tenemos nosotros, aunque tenemos traducciones, pues estos textos fueron escritos en el pasado por cierta cultura y en un tiempo determinado, y están escritos, ¿verdad?, en otra lengua, y de ahí como tal existe una traducción. Nuestro modo de pensar o de expresarnos es diverso al que se refleja en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura no vamos a encontrar qué onda, un chale, qué onda manito, esto, no lo vamos a encontrar, ¿ah? Eh, el, Hay que se exija un cambio de mentalidad y de actitud. Nosotros, así como que tenemos que ponernos también en los zapatos para entender como tal, pero no como el protestantismo, ¿verdad? Para tomar la cuestión de manera literal. La Sagrada Escritura, eh, de alguna manera, tiene, por así decir, ¿no?, en el interior los hechos, y entonces hay como que descubrirlos, qué hay detrás de esos textos, cuál es el significado, cuál es la situación originaria, ¿verdad? Cómo fue el hecho y cómo es que entonces quedan después puestos por escrito. Nos vamos a encontrar a lo largo de la historia, ¿verdad? Y en muchos momentos cómo es que se van dando las interpretaciones, sobre todo confesionales, ¿no? Desde el judaísmo, para nosotros como cristianos católicos, y vamos a ver cómo existe esa diversidad de interpretaciones. Por ejemplo, en el judaísmo, ¿verdad? Ellos están también a la espera del Mesías. Tiene sentido diverso el texto de Isaías interpretado por Felipe, por ejemplo, nosotros en clave cristológica. En el cristianismo seguiremos las huellas como tal de esa interpretación que hace Felipe, viendo que el pasaje que se estaba leyendo del profeta Isaías, ¿verdad?, nos habla de Jesucristo. Existe en esta cuestión de la interpretación una diversidad de métodos. No me voy a meter con esa cuestión así pues de los métodos, y también existen como esos acercamientos a la Sagrada Escritura. El punto importante es que, por ejemplo, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento tuvo una interpretación o una relectura multiforme de todos los acontecimientos, ¿verdad?
el pueblo de Israel interpreta la revelación porque ve los acontecimientos, escucha las palabras y luego se esfuerza por descubrir como tal el sentido. Y la interpretación que hace el pueblo de Israel no es única. De alguna manera, a lo largo del tiempo, se van viendo allí como algunas situaciones cambiantes, ¿no? De acuerdo a las épocas, de acuerdo también a las diversas visiones o enfoques que van dando. Eso es muy, muy importante. Cabe resaltar que esas interpretaciones no van a dar por resultado una contradicción, sino es eso, interpretaciones. Y así, bueno, desde el canon como tal judío, desde la cuestión de la ley, de los profetas y así, ellos van teniendo como tal esas interpretaciones que van de alguna manera también transmitiendo. Eh, por poner un ejemplo, pues ahí en el judaísmo, ¿verdad? Hay un escritor del siglo primero que se llama Flavio Josefo, y él dice, ¿no? Ante la cuestión de la interpretación, los fariseos han impuesto al pueblo ciertas regulaciones transmitidas por las generaciones anteriores y que no se mencionan en las leyes de Moisés. ¿Qué quiere decir? Que ellos están haciendo como tal una interpretación. Dice, por esta razón son rechazados por el grupo de los saduceos que sostienen que solo tienen validez las ordenaciones que se contienen en la escritura y que aquellas que no están escritas no tienen que ser observadas, esas leyes. Por eso llegaron al punto como tal de tener mandamiento sobre mandamiento y mandamiento sobre mandamiento de todas las interpretaciones que van dando, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo podemos mirar así. Eh, Vamos a dar un salto, ¿no? A la época de Jesús y a la comunidad cristiana primitiva. ¿Qué hace Jesús, por ejemplo, ante la escritura? Jesús, pues es judío, ¿no? Y él concede valor a la cuestión normativa de la escritura. Eh, por ejemplo, él hace esa interpretación, más adelante vamos a leer allí en el libro de San Mateo, el capítulo 5, ¿verdad? Pero él al hacer como tal la interpretación dice, ustedes han leído, ¿no? O han oído. Sin embargo, ¿verdad? Ahora, con autoridad, ¿qué dice Jesús? Yo les digo. Ahí nosotros nos damos cuenta cómo es que Jesús también hace una interpretación de las Sagradas Escrituras. Jesús va descubriendo en su persona, ¿verdad?, la obra que llega al cumplimiento. Esa es la primera interpretación que Jesús tiene como tal. Y luego podríamos decir que las claves centrales de la interpretación de la Sagrada Escritura en Jesús es que Jesús va a ser el interpretador de la escritura. ¿Por qué? Porque le da cumplimiento en su propia vida. ¿Ah? Eh, Explica las escrituras allá en Emaús, ¿verdad? Él les explicó las escrituras y les explicó el sentido que tenían y que se habían realizado precisamente en él. Jesús también en Jesús se adquieren nuevos sentidos de las escrituras. Eh, Hemos nosotros de leer ahí en 2 de Corintios 3, del 12 al 18, animados de esta esperanza, procedemos con toda valentía, no como hizo Moisés, que se echaba un velo sobre la cara, de modo que los israelitas no se fijaran en el fin de aquello pasajero, pero se confundieron sus inteligencias porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, el velo permanece y no se descubre, porque solo con Cristo desaparece el velo. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, un velo cubre sus mentes, pero cuando se vuelva hacia el Señor, se quitará el velo. Ahora bien, ese Señor es el Espíritu,
Y donde hay espíritu del Señor hay libertad, y nosotros que llevamos todos la cara descubierta y reflejamos la gloria del Señor, nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente. Tal es el influjo del espíritu del Señor. Por ejemplo, en el momento histórico, ¿verdad? De la época patrística, también con respecto a la interpretación, se nos dice que en ese avanzar de la tradición, la contribución particular de interpretación patrística existe en esto. Ellos han sacado del conjunto de las escrituras las orientaciones de base de la doctrina de la Iglesia y ha proporcionado una rica enseñanza teológica para la instrucción y la alimentación espiritual de los fieles. Eh, en todo momento, obviamente que vamos a encontrar nosotros ciertas limitaciones también en la cuestión de la interpretación, limitaciones, eso es importante. En otro momento histórico, en la Edad Media, la cuestión de la interpretación, en general la teología de los primeros tiempos en la Edad Media está impregnada como tal la Sagrada Escritura. La teología en realidad era un comentario a la Escritura, avalado muchas veces por la época de los Santos Padres. En ese momento se da una búsqueda del sentido literal, pero muchas veces se cae en la alegoría y dice Santo Tomás, en el sentido espiritual, no se contiene nada necesario para la fe que no lo presente la Escritura, y eso también lo dice el sentido como tal, literal. Y bueno, pues así, de igual manera, en el tiempo de la Reforma Protestante, de la Contrarreforma, pues ahí sabemos, ¿no? Vamos a llegar precisamente, pues a esto, que la interpretación protestante como tal se queda de alguna manera literal, se da esta distinción entre cuestión protestante, la cuestión católica. Los católicos interpretamos la Sagrada Escritura asistidos por el magisterio de la Iglesia, y entonces dicen los protestantes, ¿verdad?, que la interpretación de la Sagrada Escritura se tiene que hacer de manera libre. Según cada cual, ¿verdad?, a la hora de buscar la comprensión de la revelación contenida en la Biblia, lo ilumine según sus propias luces y como la persona así lo entienda y así lo quiera. Y entonces, al no conocer todo el contexto, ¿verdad?, como tal de la narración de cada uno de los libros, del contexto histórico y de todo eso, pues se va a caer en un error porque solamente se va a tomar la cuestión literal, como dice ahí, ¿va? Leen la Sagrada Escritura, no en relación a Cristo, que es el centro de la Sagrada Escritura, sino la van leyendo de manera aislada. Con respecto a la interpretación, la Sagrada Escritura nunca dice la misma Sagrada Escritura no dice que hay que seguir una sola interpretación. Hay testimonios, ¿verdad?, que nos dice, por ejemplo, el libro de los Hechos, que interpretar correctamente la Sagrada Escritura. En el libro de los Hechos, allí en el capítulo 8, versículos 30 y 31, que hemos ya leído en ese pasaje de Felipe, encontramos lo siguiente: Felipe dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él respondió, ¿cómo lo voy a entender si nadie me explica? Ahí nos damos cuenta, ¿no?, como Felipe asiste a este
para que pueda como tal entender las Sagradas Escrituras. Tenemos otra cita que nos ilumina en la de 16, dice, lo hace en todas las casas que se ocupa de estas tiendas difíciles de comprender, puntos que quienes no tienen como que es necesario que alguien nos asista a tratar la escritura. Para este tema es necesario que vamos a estar también eh, recordando constantemente la Dei Verbum 12, de hecho viene como ustedes nuevamente meditar de la Dei Verbum en el interpretar la Sagrada Escritura, hombre, para descubrir la intención de los agiógrafos entre los géneros literarios. Ya a un momento, puesto que la verdad se pone y se diversas diverso género histórico. Entonces, el geógrafo en cada circunstancia según la condición de su cultura, según los géneros literarios usando en su época, porque directamente quiso afirmar en sus escritos, hay usadas de pensar, de hablar y de narrar vigentes los de la como a las que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Y como la Sagrada Escritura hay que leerla para sacar el sentido exacto de los textos sagrados, hay que entender no menos diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. Es deber de los exégetas trabajar para entender y exponer totalmente el sentido de la Sagrada Escritura, para que como en un estudio previo vaya madurando el juicio de la Iglesia, porque todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometido en última instancia a la Iglesia, que tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios. Bueno, después de haber leído la Dei Verbum en el número 12, vamos ahora a, a definir algunos términos útiles que nos van a servir precisamente para la interpretación. Debemos de conocer el significado de estos términos que son comunes en la Sagrada Escritura y que nos ayudará a comprender mejor las notas, ¿verdad? Que vamos a ir como tal dando. Bueno, antes de eso, en la Dei Verbum nosotros leíamos sobre el exégeta. ¿Quién es el exégeta? El exégeta es la persona que interpreta como tal un texto.
Entonces ahí aparece ahora exégesis. ¿Y qué es la exégesis? Pues la exégesis es un procedimiento a través del cual se va a comprender como tal el texto bíblico. Esa es la exégesis. Entonces, procedimiento que nos lleva a comprender el texto. Y también ahí en la Dei Verbum, ¿verdad? En el número 12, aparece como tal el agiógrafo. Y el agiógrafo, ¿verdad? ¿Quién es el agiógrafo? Pues aquel que escribe es como tal quien materializa, como ya lo sabemos, ¿no? Dios habla a la manera humana al hombre, entonces es quien escribe como tal el texto. Después aparece también como término la hermenéutica. ¿Y qué es la hermenéutica? Pues la hermenéutica nos da los principios de interpretación de los textos, ¿sí? Principios de interpretación de los textos. Ahí dentro de la hermenéutica aparecen tres funciones o tres partes, ¿verdad? Para esa interpretación del texto bíblico. La primera es eh, cuántos sentidos como tal tiene la Biblia, ¿sí? Enseguida, también otra de las funciones es encontrar en el texto el sentido de autenticidad o sentido genuino, ¿ah? Sentido de autenticidad. Y por último, la otra función o última función, es decir, cómo exponer de alguna manera o cómo organizar eh, como tal la interpretación. Esto también hace referencia a los modos y a los métodos. ¿Por qué? Porque hay que interpretar la Sagrada Escritura, la Biblia. Algunas razones. Primero, porque todo texto dentro de la Sagrada Escritura requiere ser interpretado, ¿no? Porque de alguna manera es puesto por escrito. Anteriormente a ser puesto por escrito, ¿verdad? Fue transmitido oralmente desde otros tiempos. Entonces, se necesita como tal una interpretación. Luego también porque la Biblia, pues, ¿verdad? Allí Dios propone su misterio, se revela y de alguna manera se da con instrumentos humanos, ¿ah? Como es el de la palabra, y después eso que quede como tal ahí materializado. Y reconocemos que hay que interpretarla porque ahí se dan algunos términos que pueden ser ya obsoletos, ¿verdad? O de alguna manera arcaicos. Y si nosotros no hacemos la interpretación, entonces faltamos de alguna manera la fidelidad del mensaje y por otro lado nos volvemos anacrónicos. Estamos viendo con los ojos de este tiempo algo que pasó que fue en el pasado, ¿no? Algo que pasó anteriormente. También ¿por qué por qué hay que interpretar la Sagrada Escritura? Pues porque hay de alguna manera conocimientos que son ya superados, ¿verdad? Aunque nosotros reconocemos que en la Sagrada Escritura, pues no, nosotros no vamos a encontrar como tal terminologías de ciencia ni términos, ¿verdad? Que no sean desde el acontecimiento de la fe, que son razonados, claro, pero, por ejemplo, hablando del Génesis, Dios, ¿verdad? Dice el texto del Génesis que Dios forma al hombre, ¿verdad? Del polvo de la tierra. Ahí no nos está diciendo, fíjense que Dios hizo como tal y puso entonces los órganos y las células y tal y esto y tal. No, no. Esa cuestión como tal científica, médica, pues no la vamos a encontrar ahí, sino de una manera se está explicando
como tal el amor que Dios tiene, el orden que Él tiene, y explicar de alguna manera en el libro del Génesis por qué el hombre tiene como tal una caducidad o por qué muere. ¿Por qué? Otra razón, ¿por qué hay que interpretar la Sagrada Escritura, la Biblia? Porque se va reflejando un progreso moral y teológico de un pueblo, ¿verdad? Que de un pueblo de ética de alguna manera imperfecta y cuya revelación definitiva y suprema llegará con Cristo. Entonces, por eso también tenemos que hacer como tal esa interpretación. Y ahí, ahora sí vamos a leer el texto de San Mateo, en el capítulo 5, que dice, han oído que se dijo a nuestros antepasados, no matarás, y el que mate será llevado a juicio, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será llevado a juicio. El que lo llame estúpido será llevado a juicio ante el consejo de ancianos, y el que lo llame imbécil será condenado al fuego que no se apaga. Así pues, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego regresa, presenta tu ofrenda. Trata de ponerte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él, no sea que te entregue al juez, el juez al guardia y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira con malos deseos a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho es ocasión de pecado para ti, arráncatelo y arrójalo lejos de ti. Te conviene más perder uno de tus miembros que ser echado todo entero al fuego que no se apaga. Y si tu mano derecha es ocasión de pecado para ti, córtatela y arrójala lejos de ti. Te conviene más perder uno de tus miembros que ser arrojado todo entero al fuego que no se apaga. También se dijo, el que se separe de su mujer, que le dé un acta de divorcio, pero yo les digo que todo el que se separa de su mujer, salvo en caso de unión ilegítima, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una separada, comete adulterio. Y ahí vamos siguiendo, ¿no? Hasta el versículo 48. Se dijo, pero ahora yo digo, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros reconocemos como ese progreso que llega a su culmen en Jesús, cuando Él da la perfecta interpretación. También hay que interpretar la Sagrada Escritura, ¿verdad? Porque aunque el mensaje de la Biblia tiene un valor duradero, los textos han sido elaborados en función de circunstancias pasadas y en un lenguaje ajustado a las diversas épocas. Esto presupone un esfuerzo de alguna manera para ir haciendo el discernimiento a través de los condicionamientos que son históricos para encontrar los puntos esenciales del mensaje. Y luego, pues hay que interpretar porque los autores sagrados usaron modelos retóricos, es decir, de su tiempo para expresarse en un modo actual. Y decimos que lo retórico, ¿verdad? Es el arte de bien decir, de dar el lenguaje escrito o hablado, de darle al lenguaje escrito o hablado eficacia, ¿verdad? Para poderlo entender. Entonces eso fue lo que hicieron como tal también los autores, y hay que interpretar la Sagrada Escritura. ¿Por qué?
Esto es importante, ¿no? Se dan contradicciones por la participación humana en la explicación de lo divino y porque los diversos autores ensamblan a veces tradiciones distintas, y eso también es muy importante, ¿no? En algún momento, ¿verdad? Cuando se hacen pues todos estos estudios de la Sagrada Escritura y así, por ejemplo, hablando en el Génesis, ¿no? Que nosotros encontramos la tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición sacerdotal. Si nosotros quisiéramos separar, ¿verdad? Reconociendo como tal cada una de las tradiciones, pues destrozamos el texto, no podemos interpretarlo y tampoco lo podríamos entender, ¿no? Es allí como nosotros vemos la riqueza de, de los autores sagrados y también del Espíritu de Dios que está ahí como tal actuando, ¿verdad? Eh, o también en algún otro momento, ¿no? Diciendo, vamos de los evangelios a reconocer solamente las verdaderas palabras pronunciadas por Jesús, ¿verdad? Y de igual manera, podemos destrozar el texto y después, ¿verdad? Por esos ensambles que tiene que llevar como tal la Sagrada Escritura, pues ni siquiera, ni haríamos interpretación, ni pudiéramos entender absolutamente nada. Y hay que interpretar la Sagrada Escritura porque en la Sagrada Escritura se reconoce como tal, ¿verdad? Esa necesidad de interpretación. Y bueno, pues ahí podemos recordar ahora lo que hemos leído de la carta de San Pedro. ¿Cuáles son los límites que se pueden tener en la interpretación de la Sagrada Escritura? Bueno, pues hay varios límites. Estos límites de interpretación eh, nos los recuerda la Pontífica Comisión Bíblica y entonces nos recuerda, ¿verdad?, que uno de los límites es la interpretación debe de respetar efectivamente los límites y abstenerse de posibles desviaciones. Dentro de los límites, respetar los límites. Luego, otro de los límites es que ningún método científico para el estudio de la Biblia está en condiciones de corresponder a toda la riqueza de los textos bíblicos, ¿sí? O sea, no vamos a agotar el texto aún y como tal con los métodos. Ese ya es un límite. Luego, otro de los límites es que aunque los métodos científicos para el estudio de la Biblia se han precisado, pueden contener elementos positivos, la prudencia de la Iglesia ha rechazado a aquellos que están ligados a opciones contrarias a la fe cristiana. Y bueno, pues eso es lógico, ¿no? Todo método va a tener límite. Y luego hay que reconocer que si para la interpretación como tal, ¿verdad? Se está haciendo esa interpretación fuera como tal de los elementos de la fe, pues tampoco nos va a funcionar eso. Se deben de eliminar las interpretaciones que sean tendenciosas y no por conveniencia ni por absolutamente nada, ¿no? Sino porque eh, la palabra como tal tiene que llegar a todos, ¿no? Es decir, que aquellas interpretaciones, ¿verdad? Que en lugar de ser dóciles al texto, de alguna manera lo utilizan con otros fines estrechos, pues entonces no nos sirve. Ahí, ¿cómo podemos identificar eso? Un ejemplo, ¿verdad? Esos fines estrechos. Pues bueno, hay que ver ahí esta secta, los testigos de Jehová, y vamos a ver, ¿no? Que la interpretación que ellos realizan absolutamente de todo, hasta de salvación y tal, son así como cosas a veces hasta ilógicas y eso, estrechas, ¿no? Solamente la salvación, 144,000 cuestiones que van en contra de la fe, ¿no? No hablan de resurrección, no hablan de Cristo como Dios, como el elemento central, solamente dicen que Cristo es el gran profeta y bueno, pues desde ahí nos vamos a dar cuenta, ¿no?
el error. La interpretación, otro de los límites, la interpretación pierde toda validez y se basa sobre principios solamente teóricos que están en desacuerdo con las orientaciones fundamentales del texto de la Biblia mismo. Otro límite, evitar toda interpretación contraria a la justicia y a la caridad evangélicas. Otro límite, la interpretación debe partir de una correcta lectura del texto y se efectúa en la corriente de la tradición viva. Eso recordamos ahí, ¿verdad? Dei Verbum 12. Y otro límite, la interpretación no significa manipulación. ¿Por qué? No se trata de proyectar sobre los textos bíblicos opiniones, ideologías nuevas, sino de buscar sinceramente la luz que contiene para iluminar el tiempo presente, pues aunque haya pasado ya siglos desde la composición, desde su puesta por escrito, conserva su papel de guía y entonces nosotros no podemos como tal manipular. Cuando nosotros tomamos solamente un versículo, pues sí podemos caer precisamente en manipulación, ¿no? Porque no leemos a lo mejor el contexto de toda la perícopa, de todo el capítulo o de todo el libro y en general, ¿verdad? De Cristo como centro de la Sagrada Escritura. Entramos ahora en la cuestión de los géneros literarios. Recordando lo que hemos ya escuchado de la Dei Verbum 12, tenemos en cuenta que en la Sagrada Escritura Dios habla al hombre y lo hace de la mejor manera, ¿no? Eso es extraordinario. Dios habla al hombre en lenguaje humano. Entonces, dice, es necesario situarse en el mismo plano para comprender lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y decir, y lo que Dios también quiso manifestar mediante sus palabras. Para descubrir la intención del autor, es necesario que nosotros conozcamos los géneros literarios en que fueron compuestos los diversos libros. Eso es muy, muy importante. Y cada género literario expone la verdad, nos muestra la revelación de diversa manera. Y esto hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, en esto de los géneros literarios, pues se habla de una parábola, o se habla de un relato histórico, o se habla de un discurso profético. ¿Qué formas de expresión utiliza el autor sagrado? O qué expresiones comunes había como tal en ese momento? Y entonces, ¿qué pretende transmitir? ¿En qué situación se describe como tal el texto? ¿Qué estaban viviendo? ¿A quién se dirige en particular el texto, ¿no? Si es una carta, si es tal, examinar todo lo que es importante, ¿verdad? Para descubrir lo que los autores de la Sagrada Escritura quisieron decir realmente y también expresar. ¿Qué son los géneros literarios? Bueno, pues el género literario es un conjunto de recursos expresivos, ¿sí? Todo lo que ellos conocían en ese tiempo, las palabras que utilizaban, los modismos, todo eso, ¿verdad? Ligados a determinadas también leyes de forma y contenido según los cuales se clasifican las obras literarias. Quienes no toman en cuenta la gran variedad de los géneros literarios de la Sagrada Escritura, entonces van a leer los textos al pie de la letra, ¿no? Y convierten en leyes, por ejemplo, lo que puede ser una metáfora, ¿no? Y, y pueden entender como ley o como deber eh, algo que es una metáfora. Por ejemplo, allí en el Génesis
9:4, ¿verdad? Vamos a leer nosotros que, por ejemplo, los de la secta de los testigos de Jehová, ¿no? En este sentido, toman como ley las prohibiciones que vienen ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y dice el Génesis 9:4, tan solo se abstendrán de comer carne que tenga aún su vida, es decir, su sangre, ¿verdad? Y entonces, aparte de que los testigos de Jehová prohíben las transfusiones, pero es chistoso, ¿verdad? He tenido acercamiento justo con una persona que quiere volver a la iglesia después de que 16 años estuvo allí en la secta de los testigos de Jehová y dice, prohíben la sangre, pero sí, si necesitas plaquetas, si necesitas tal y tal y tal, entonces eso sí te lo pueden colocar. ¿Y de dónde se sacan, verdad, los glóbulos blancos y de dónde? Pues de la sangre, ¿no? Entonces decía ella, bueno, y entonces ellos mismos se contradicen, pero bueno, lo tienen allí como ley. Y también, ¿verdad? Dicen, no, no podemos hacernos taquitos de moronga porque es sangre. Entonces no podemos comer, ¿verdad? Porque está prohibido. Entonces no podemos, eso, nada que tenga que ver, ¿verdad? O por ejemplo que se matan los animales en una fiesta y luego ya los cocinan ahí bien rico, ¿verdad? Con su chile verde, con eso y todo eso. No podemos hacernos tacos de esas cosas. ¿Por qué? Porque es sangre. Y eso para nosotros está mal. Y bueno, pues se hace como tal allí, ¿verdad? Se malentiende si no se conocen como tal los géneros literarios. ¿Qué géneros literarios emplea la Biblia, la Sagrada Escritura? Son múltiples, ¿no? A lo largo de los 73 libros de la Sagrada Escritura hay diversos estilos, múltiples géneros literarios. Por eso es muy importante pues irlos conociendo. A lo mejor no los vamos a aprender de memoria, pero es importante que sí, por lo menos entendamos esto. ¿Para qué? Para descubrir lo que el autor quiere decir. Y bueno, vamos a empezar allí a describir algunos de los géneros. Género histórico, que es un género, ¿verdad?, que se emplea en la Sagrada Escritura. Y bueno, en su totalidad podemos decir, ¿verdad?, que pues el género histórico, perdón, pues se abarca como tal, total ahí en la Sagrada Escritura. La historia es el género que narra acontecimientos del pasado. Pues la Sagrada Escritura ya son todos acontecimientos del pasado, y decir, por eso es como la tierra firme y rica en la que hunde sus raíces todos los otros géneros literarios. Entonces, descubrimos algo, ¿no? Con esto, que también los géneros literarios van a estar como tal, que van a tener relación, ¿no? Que van a estar de algo, para entenderlo, mezclados, pero hay que conocerlos. Bueno, y desde aquí, desde la cuestión del género histórico, hoy en día, esto para que nosotros también lo entendamos, fíjense bien, hoy en día, cuando nosotros hablamos de historia, ¿verdad? Decimos que nuestros criterios para hablar de la historia ahora, en nuestra época, ¿verdad? Se apoya de los múltiples medios de investigación. Y entonces, ¿verdad? En la actualidad, en el género histórico, podemos decirlo así, pues se narra absolutamente así todo, ¿no? Ahora hasta se graba y tal, y tal, y tal. Pero al leer la historia de la Biblia, no podemos tener el mismo concepto de el género histórico en este momento que en siglos pasados cuando se pone por escrito la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Fíjense bien, porque el escritor sagrado no, o sea, lo que hace él no es ponernos al tanto de los hechos, así como tal históricos. Por eso no nos debe de espantar cuando decimos, es que tal fragmento de la Sagrada Escritura no es un acontecimiento histórico. Por ejemplo, ¿no? Se me viene a la mente, pero a ver si no me equivoco.
el acontecimiento de Jonás. ¿Qué pasó con Jonás? ¿Verdad? Él no quiere ir a predicar a Nínive. ¿Y qué pasó? ¿Se lo comió quién? El lobo feroz, no, ¿verdad? Se lo comió la ballena. Entonces, ¿verdad? Podemos decir nosotros ahí, eso habrá que ver, ¿verdad? Cómo es que se está contando ese crecimiento de fe para no sentirnos como decir, no, pues es que si es género histórico o no es género histórico, o como por ejemplo también, ¿no? El libro de este hombre que sufre mucho, ahora se me va el nombre de, ay Dios mío santo, a este que le caen todas las desgracias y de Job, ¿no? De Job, ya me vino aquí el espíritu. Entonces, desde ahí también, ¿no? Ver y entender cómo el concepto que tenemos ahora de historia no va a ser el mismo concepto. ¿Qué es lo que hace entonces el escritor sagrado, verdad? El escritor sagrado nos va a querer transmitir el mensaje de salvación con los elementos que él tenga y por eso a veces entran otras cosas, ¿verdad? Que ahí nosotros vamos leyendo en la Sagrada Escritura y decir, ¿esto realmente puede pasar? ¿Esto realmente puede ser cierto? Sí, ¿por qué? Porque detrás de eso que se está diciendo, se está transmitiendo un mensaje de salvación. Para comprender la diferencia del género histórico bíblico y de nuestro género histórico actual, hay que tener en cuenta que la historia bíblica es siempre un medio, ¿verdad? El historiador moderno busca relatar lo que sucedió como sucedió, y el autor bíblico narra la historia a su manera. Entonces, por eso no lo podemos nosotros juzgar, sino más bien hay que conocer el género para entenderlo. Se sirve de hechos únicamente como soporte, ¿verdad? Pero no va a estar platicando ahí así como toda la cuestión, eso que sea histórica. No pretende referir la historia de los hombres, sino la historia únicamente, ¿no? El escritor sagrado no quiere hacer eso, sino hacer y conjugar, ¿verdad? La historia del hombre y de la historia con Dios, del encuentro de Dios con el hombre. Ahí es a donde tenemos que poner nuestra mirada en cada uno de los textos. Bueno, vamos a ver ahora entonces el género que tiene el siguiente nombre, el género lírico. ¿Para ahí qué es el género lírico? Pues el género lírico es la poesía, ¿verdad? Todos en algún momento hemos escuchado poesías, fuimos a la escuela y nos pusieron, ¿verdad?, a aprendernos la poesía, entonces lo entendemos. ¿Y qué caracteriza o qué características tiene como tal la poesía? Pues utiliza imágenes y composiciones, ¿verdad? Que son emotivas. Es bueno recordar que el recurso más frecuente de la poesía es, de alguna manera, frases que se van como tal allí uniendo, que tienen semejanza, ¿verdad? Digo, que también pueden tener oposición, y ese es el género como tal lírico, ¿verdad? Que tiene relación como tal con la poesía. En la Sagrada Escritura, pues vamos a encontrar, por ejemplo, el libro de los Proverbios, por ejemplo, el libro del Eclesiástico y así. Cantar de los Cantares. Género didáctico. El género didáctico se caracteriza por comentar y reflexionar sobre las situaciones de la vida humana, es decir, enseñanzas, ¿verdad? Fijándose mucho en las experiencias diarias y en la problemática que va encontrando el hombre a lo largo de su vida. Este género de enseñanzas, fíjense, lo vamos a encontrar, por ejemplo, eso en lo que ya había citado en el libro de Jonás, en el libro de Ruth, en todos los libros sapienciales, y se puede expresar bajo formas diversas, es decir, aquí va a entrar también este género, la expresión de
de la poesía, de la prosa, las alegorías, ¿verdad? Proverbios, como toda esta sabiduría popular o todos los dichos que nosotros tenemos y que conocemos actualmente. Eso también lo vamos a encontrar mucho en la Sagrada Escritura. Jesús mismo utiliza como tal esos recursos, ¿verdad? Dichos de su tiempo, Jesús los cita, Jesús los pronuncia, los dice. El género jurídico. El género jurídico siempre nos va a hacer relación a algo muy importante, ¿verdad? Este género lo encontramos nosotros en los códigos o en la lista de las leyes y la Biblia lo va a utilizar siempre, siempre, siempre que se refiere a la cuestión de la alianza. La cuestión de la alianza, pues ahí vamos a encontrar como tal en el libro del Éxodo, ¿verdad? Los mandamientos, también en el libro de los números, sobre todo ahí en la cuestión del Pentateuco. Y estas leyes y códigos se van dando, fíjense bien, ¿no? Se van dando desde las circunstancias por las cuales va atravesando el pueblo y esos códigos y esas leyes se dan sobre todo para proteger al mismo pueblo. Por ejemplo, existe una ley con respecto a eso, ¿no? A que hay animales que son puros y animales que son, ¿qué? Impuros. Animales que sí se podían comer y animales que no se podían comer. Que si tenían la pezuña hendida, que si no la tenían hendida, que si rumiaba, que si no rumiaba, que si volaba, que si no volaba, que si tenía escamas, que si no tenía escamas. ¿Por qué fueron haciendo como tal estos códigos y estas leyes respecto, por ejemplo, a esa cuestión de los animales y de los alimentos? Pues porque seguramente que en algún momento tenían que ir, si era un pueblo que fue pasando por el desierto y tal, imagínense que su modo de transporte era, por ejemplo, el camello y tenían que llevar camellos, iban allí en el desierto y todo, y ya con el hambre y todo, que iban a decir, camello, vamos a hacer carnitas de camello, ¿verdad? Y entonces después en qué jalaban las cosas y el pueblo se ponían pues en peligro de la alianza, en peligro de la promesa. ¿Cuál era la promesa hecha por Dios a Abraham? Que iban a ser un pueblo ¿qué? Numeroso, un pueblo grande, ¿verdad? Y entonces, pues todo eso sí iba a venir. Entonces tenían que ir buscando todas estas leyes, todos estos códigos a la luz de las experiencias de vida. ¿Para qué? Pues para proteger al mismo pueblo, proteger la misma comunidad. ¿Ah? El género profético, ¿verdad? El género profético eh, no tiene como tal correspondencia a nuestra cultura o a nuestra manera de pensar. Eso solamente va a ser propio de los textos, precisamente, ¿verdad? De los profetas. Y hay una combinación aquí, ¿verdad? Entre el género lírico, histórico, sapiencial y su elemento más claro y específico es el oráculo, que no eran no eran adivinos, ¿verdad? Entraron en un trance y entonces ya les están adivinando como si hubieran echado las cartas y esto. No, 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 no. A lo mejor a veces nosotros queremos confundir eso, ¿no? O hasta la cuestión de la profecía con respecto a los sueños. Y ya después ahora también nosotros creemos que cualquier sueño ya me lo tienen que interpretar porque, pues no, mejor ponte en paz y deja de soñar, ¿no? Porque si esas cosas no tienen nada que ver con la revelación. Entonces, ¿verdad? Es una especie de visión profusa en elementos como tal, simbólicos, que eso precisamente es el oráculo, ¿no? Mirar como tal, tener la visión. Y allí como tal se utilizan pues esas cuestiones, que si el sueño, que si esto, que si tal, que si profetizó, que si dijo, ¿de acuerdo? Para que después no anden allí en las confesiones, padres que tuve un sueño, ¿qué querrá decir esto? Nada, descansa bien y deja de andar con inventos. Eso no, eso ya quedó, ¿verdad? Atrás. Bueno, otro género apocalíptico, reconocemos como en el género apocalíptico claramente lo que hoy leímos, ¿verdad? De la lectura de Daniel, el libro
así llamado del propio Apocalipsis. Está muy relacionado el género apocalíptico con el género profético, pero es una expresión literaria con rasgos propios. Utiliza mucho la referencia, como ya decía, sueños, a visiones. Suelen presentarse intervenciones de ángeles, catástrofes cósmicas y bueno, destrucciones, monstruos, cuernos, ojos, alas, números, colores y tal y tal y tal, ¿verdad? Que eso no nos tiene que espantar, sino al contrario, ¿verdad? Desde aquí se da mucha importancia a los elementos escatológicos, es decir, a lo que nosotros esperamos, ¿sí? Que está narrado con todas estas imágenes, ¿verdad? No es necesariamente que el río de sangre y tal y tal y tal y tal y tal, se tiene que interpretar como tal eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un género literario. Si nosotros vamos, ¿y cuándo va a pasar esto? ¿Y cuándo se van a caer las estrellas? ¿Y cuándo vamos a la cuestión literal? Otra vez no estamos entendiendo la cuestión, ¿verdad? Este género apocalíptico utiliza un recurso que se llama hipérbole. ¿Y qué es la hipérbole? Exageraciones, cosas impresionantes, ¿no? Como cuando jugamos al teléfono descompuesto, ¿verdad? Recibimos el mensaje y después hacemos el chisme grande, ¿verdad? Me dijeron, se fue la luz en la parroquia, fíjate que hubo un corto, se prendió, explotó, no sé qué, y que entonces salieron chispas y todo, y entonces ya se fue la luz en la parroquia y se hace el lío, ¿verdad? Así como que exageraciones. Bueno, pues desde ahí nosotros podemos como tal entender. Género evangélico. El género evangélico solamente lo vamos a encontrar, como su nombre lo dice, en los evangelios, ¿va? Ahí tiene su origen, en la predicación oral y después en lo que se pone por escrito en los evangelios. Podemos considerarlo un género literario de tipo histórico, pues su elemento principal es la narración, aunque lo que ya les había comentado, ¿va? Lo que nosotros encontramos en los evangelios no es una bibliografía de Jesús. Por eso muchos dicen, y después de que se perdió el niño en el templo, ¿por qué ya no se dice nada de Jesús y aparece hasta que se bautizó? ¿Cuál es el elemento central, verdad, que descubrimos en los textos evangélicos? Es eso, Cristo, el Mesías, Cristo, el Salvador. Así con perdón de ustedes, ¿verdad? Pues a mí no me interesa si en la vida de familia, ¿verdad? De Jesús, hoy se levantó, se puso a hacer una silla con San José y al rato fue a traer agua al pozo. No, porque no es una bibliografía, no andaba alguien atrás de Jesús, ahora se sentó, ahora se paró, ahora dio tantos pasos, ahora hizo esto. No, entonces, que entendamos nosotros eso también nos ayuda desde los géneros literarios. Y luego, el género epistolar, es decir, utilizado como tal en las cartas y como dato, allí para que nosotros lo tengamos presente, 21 de los 27 libros del Nuevo Testamento pertenecen a este género. Es decir, ¿verdad? La transmisión del mensaje de la buena noticia de Jesucristo se transmitió por medio de cartas, cartas que empezaron a circular y que después ellos mismos, ¿por qué quedaron en el canon bíblico? Porque ellos mismos las utilizaron como enseñanza, ¿verdad? Y se siguieron como tal leyendo y utilizando, ya después en la cuestión litúrgica, en la cuestión de la predicación, en las enseñanzas que deberían de tener los nuevos cristianos, y tal y tal. La característica, bueno, pues depende también de cada autor y no nos debe de espantar esta cuestión, ¿verdad? Que también las mismas comunidades fueron ayudando al autor para que se conformaran como tal esas cartas. Y también depende como tal de la finalidad de las cartas con lo que respecta a el género. Ahí podemos distinguir dentro de este género
epistolar, cartas que son de manera personal, cartas que son de alguna manera oficiales o cartas temáticas. Si las comunidades tenían como tal alguna problemática y se les escribía, ¿verdad? Sea para dirigirlos, para llamarles la atención, para exhortarlos a seguir adelante y para darles recomendaciones y tal. Ahí repetí esta diapositiva, disculpen ustedes. Las figuras literarias o recursos literarios. El empleo de figuras literarias usadas para subrayar la importancia de algún relato, de alguna verdad. Entre las figuras literarias más comunes podemos anotar las siguientes. Esto de las figuras literarias también responde a los modismos personales, ¿verdad? Que utilizaron como tal los autores. Los símbolos. Los símbolos eran utilizados para representar algún objeto. Por ejemplo, el laurel, ¿no? Que significaba como tal victoria. Las parábolas, hay parábolas. La parábola no es un bonito cuento, ¿verdad? Ni, ay, qué bonito se escuchan las parábolas y que Jesús y tal, no. Las parábolas es una narración de la que vamos a deducir una enseñanza moral. ¿Sí? Eso es una parábola. La parábola son figuras de comprensión extendidas que a menudo utilizan eso, historias, pueden ser de la vida cotidiana, son cortas y enseñan una verdad y responden una pregunta. Eso como tal son las metáforas, perdón, las parábolas. Y ese es el método de enseñanza que utilizó Jesús, ¿no? Mayormente, como tal, las parábolas. Luego vienen las metáforas. ¿Qué son las metáforas? Pues las metáforas, ¿verdad? Nos ayudan a entender una realidad. Y así como, por ejemplo, se dice una frase para expresar alguna situación. Por ejemplo, decimos que la primavera de la vida es la juventud, ¿no? La primavera de la vida es la juventud, entonces esa es una metáfora, ¿no? Cuando nosotros decimos eso. Y luego vienen una figura literaria o recurso literario, las pseudonimias. ¿Y qué es eso? Que se adopta un nombre diferente al propio, ¿verdad? Así como un apodo o algo así, ¿sí? Entonces se pone un sobrenombre y así entendemos que en la Sagrada Escritura en varios momentos vamos a encontrar estas figuras literarias. Luego las exageraciones o hipérboles. Ya leímos hace rato, ¿verdad? Ahí en Mateo 5, si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. ¿Ah? ¿Cómo entender eso? Vamos a decir, bueno, ¿y cómo vamos a dar la interpretación? Pues para eso nos ayudan las figuras literarias. Y decimos que eso como tal es una exageración, ¿verdad? No se puede tomar ahí al pie de la letra, porque si no, imagínense, nuestro mundo estaría lleno de ciegos, de tuertos, de cojos, de mancos y de tal y tal, ¿no? Yo sería el primero. Luego, las dinámicas en el lenguaje. ¿Qué son las dinámicas en el lenguaje? Un concepto, ¿verdad? Se suple o se sustituye por una palabra plástica o una imagen. Por ejemplo, para decir de la fuerza se representa con un brazo y así, ¿no? Las alegorías, las fábulas,
Esas son empleadas para adornar y facilitar la comprensión o la exposición de ciertos contenidos. Por ejemplo, en el Génesis, una serpiente que habla, un árbol que es el árbol de la vida, un fruto, tal y tal y tal, ¿no? Vamos a encontrar muchos. En los evangelios, por ejemplo, la alegoría y fábulas, pues la cuestión de la vid y Jesús de lo que dice y explica con respecto a la vid. Y así vamos a encontrar infinidad. Leyendas, caramba, encontramos, ¿verdad? Como figura literaria, como recurso literario, leyendas en la Sagrada Escritura, y ahí es como decimos, ¿verdad? Entonces, ¿una leyenda es algo histórico? Pues no, porque es una leyenda. Y luego, ¿cómo le hacemos para entender eso? Bueno, pues la leyenda es un instrumento que se utiliza en la Sagrada Escritura para catequizar, ¿verdad? No, como les estoy diciendo, no como un elemento histórico, porque por ejemplo en la Biblia vamos a hablar, por ejemplo en el Génesis se habla de los gigantes, o también se habla de la Torre de Babel y varias cosas que vamos a encontrar, ¿no? Que eso son tomadas de alguna manera desde este recurso literario, que es una leyenda, y eso no tiene ningún pecado, ni tiene por qué espantarnos, sino al contrario, ¿verdad? Desde algunos escritores que fueron profanos, se toma como tal, ¿verdad? El hagiógrafo, el escritor sagrado, toma como tal la enseñanza de ese escrito que puede ser profano y que entonces ahí viene como tal la enseñanza, la Sagrada Escritura con vista y mirada a la salvación. Luego de ahí, las vidas ejemplares, ¿no? Como figuras literarias, pues ahí aparece, por ejemplo, una vida ejemplar conocida por nosotros, la del hijo pródigo, la del pobre Lázaro, la del samaritano, y así, ¿no? Pero que son figuras literarias. Las genealogías, bueno, pues genealogías, encontramos una allí en el Evangelio de San Mateo, que nos va haciendo los apartados por las generaciones, entre secciones, y eso pues utiliza algo así como lo que sí, efectivamente nosotros utilizamos en la actualidad como se usa como si fuera un registro civil. Y los simbolismos numéricos, eso también se utiliza mucho en el género apocalíptico, ¿no? Y ahí vamos a encontrar, por ejemplo, ante la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces hay que perdonar? Pues el 70 veces 7. Y bueno, todos los símbolos numéricos que aparecen, sobre todo también en el, en el libro en el género apocalíptico, por ejemplo, en en el libro de San Juan, el libro de los signos, cuando Jesús transforma el agua en vino, ¿no? Que eran 6 tinajas que representaban como tal allí la imperfección, Cristo llega como plenitud, todas esas cuestiones numéricas, pues son simbolismos y son figuras literarias utilizadas. Las narraciones populares, es decir, estas narraciones populares que normalmente vamos a encontrar allí exageraciones y estas se utilizan para realzar la figura de héroes, ¿verdad? Y como por ejemplo ya aparecen eh, la descripción de las plagas de Egipto, ¿verdad? Que tratan de impresionar, o por ejemplo Sansón, o por ejemplo Salomón, y bueno, se trata como tal de engrandecer exageradamente como tal a la figura de estos héroes, ¿no? Que muchos de ellos son como tal analogía de la persona también de Cristo. Ay, María Purísima. Sí. Pues nada más terminé
Ahí tienen una tarea, la lectura complementaria de Dei Verbum del número 12, que lo leímos, pero bueno, vuélvanlo a releer en todo esto que nosotros fuimos viendo a lo largo de este tema, y pues falta otro tema. Yo creo que lo grabo con Alice y lo subo, porque a mí me dieron dos y todo, y ya se nos acabó, y no quiero que se me queden durmiendo. Me toca todavía dar el tema 12, que son los principios teológicos de la interpretación bíblica. Entonces yo creo que pues aquí le vamos a dejar. Yo lo grabo y ustedes se comprometen a escucharme en la semana. Gracias, hermanos. Espero, son muchos palabras a lo mejor que no sabía cómo explicarlas, cómo decirlas, y espero que lo hubieran entendido. Y si no, pues perdónenme. Gracias. Hermanos, en este momento vamos a abrir el chat por si tienen alguna pregunta que quieran, pues que se le dé respuesta en este momento. Y como bien dijo el padre José Manuel, la siguiente parte de este tema doble lo estaremos compartiendo el día domingo, a más tardar, con ustedes para que pues puedan tener estos dos temas. Muchas gracias. Tenemos la apertura en el chat por quienes quieran ir escribiendo su pregunta, y mientras tanto vamos a ir habilitando algunos micrófonos, por favor. Les pido que estén atentos para quienes vayamos a pues darles el acceso al audio para poder activarlo. Vamos a comenzar con el hermano Guillermo Azalí, por favor. ¿Sí, no me escuchan? Sí, digamos. Hola, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Quiero pensar que estos géneros literarios se aplicaron en Concilio Vaticano II. ¿Cómo debemos entonces tomar las reflexiones de los doctores de la Iglesia y los padres de la Iglesia que iniciaron a partir del siglo III? ¿Qué juicio qué juicio tomaron ellos para poder entender la palabra? ¿Sí me expliqué? No. Sí, pero a lo mejor yo no lo compartí bien, pero los géneros literarios no es que surgieran ahora a partir del Concilio Vaticano II, no, los géneros literarios nosotros ahora los vamos descubriendo, pero esos ya están desde que fue por escrita la Sagrada Escritura. Entonces, claro que ahí va como tal una secuencia. Esos géneros literarios, pues claro que también los Santos Padres los identificaron y los conocieron, ¿verdad? Desde el estudio que ellos iban realizando. Y claro, se va a lo largo del tiempo. Era lo que les expliqué con esto, decir, por ejemplo, en el libro del Génesis, si nosotros hacemos una división entre la tradición yavista, la tradición eloísta, la tradición sacerdotal, entonces destrozamos el texto, ¿verdad? Y destrozamos también los géneros literarios y no los vamos a entender, pero el género literario ya está ahí porque el autor se ayudó de todo su contexto. Imagínese que usted tiene la experiencia de fe, ¿verdad? Tiene la experiencia de Dios. Y entonces que yo le diga, a ver, usted narre la experiencia que ha tenido de Dios. Usted va a utilizar las palabras que conoce, lo que en ese momento vivió, como cuando al padre le preguntan, ¿cuándo se dio cuenta de que usted tenía vocación para el sacerdocio? Y uno empieza a decir y tal y tal y tal, vas a empezar a ganar los recursos. Yo fui al retiro, yo sentí, ¿no? Si son cosas que a lo mejor están en el interior, yo voy a utilizar las palabras que tengo para poderlo expresar, pero el género literario ya está como tal en el texto, ¿sí? Por eso vemos que existe como tal una mezcla en todos, ¿sí? Ok, gracias. Ok. Muchas gracias, hermano. Continuamos. Nicolás. Amigos de comunicación, ¿me pueden apoyar con el hermano Nicolás, por favor? Buenas noches, padre. Sí, buenas Me noches. claro con la explicación que usted dio, muy buena. Solamente tengo una pequeña duda. Cuando nosotros Sí. hablamos de interpretar,
como católicos a veces lo hacemos en ambiente de oración, o ahorita que lo Así podemos es. hacer en ambiente de estudio, ¿podemos caer en algún error? ¿O cuál sería su recomendación? Porque bueno, Ujú. yo en mi experiencia que Sí, tengo, sí. he visto que muchas Ajá. personas quieren, como usted decía, los hermanos separados lo quieren llevar hacia algún lugar cuando no están interpretando ni están en manos de Dios en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una buena técnica o un buen consejo para no caer en el mismo error? Ok, eso. Por ejemplo, un método un método. El método de oración es el mismo. Nosotros tenemos formas o modelos de oración. Uno, por ejemplo, es la lección divina, ¿no? Y eso, si nosotros vamos a hacer la lección divina y vamos a hacer oración y todo eso, eh, bueno, obviamente que si vamos a hacer oración, pues tiene que ser desde la Sagrada Escritura. Y es necesario, o como recomendación, que se tenga como tal el contexto, por ejemplo, pues las notas marginales que vienen, o los textos correspondientes que vienen ahí en los numeritos de la Sagrada Escritura, precisamente para no caer en una interpretación que sea literal, ¿no? Vamos a quitarnos de la literalidad. ¿Por qué? Eh, Porque eso nos lleva, en pocas palabras, es decir, a reducir como tal el mensaje y a no comprenderlo. Pienso que cuando se hace, por ejemplo, la oración en los grupos y tal y eso, no se cae como tal en un error. ¿Por qué? Porque ahí damos el paso a la interpretación desde, bueno, a mí el texto me está diciendo esto, ¿no? Que utilizamos, por ejemplo, eh, esto de contemplación, oración, acción, tal y tal y tal. Entonces nosotros lo vamos haciendo en el ejercicio y claro, siempre es algo interesante, ¿no? Porque se da, aunque a veces no sepamos nada de estas cosas, si nosotros vemos la oración que hacemos en comunidades, el mismo, pues, Espíritu Santo y la comunión de la iglesia hacen que vayamos dirigiéndonos en este sentido yo así lo veo, así lo digo, al texto original, ¿verdad? Y al sentido. Pero siempre que voy a hacer oración, yo tengo que mirar también y poner mi atención en los bienes futuros y en lo que yo espero. Y teniendo estos elementos, pues ahí vamos no nos volvemos protestantes, ¿verdad? Sino que eso vamos dando vida como tal a la palabra. Creo que puede ser eso. Sí, muchas gracias. Hermana Geo, por favor. Padre, buenas noches. Muchas gracias por la explicación. Me parece que quedó bastante claro que ya en la Biblia está implícito en la escritura los distintos géneros que lo comprenden. Y también considero que fue muy útil esta observación de que debemos de interpretar correctamente lo que nos están diciendo, porque yo siento que es lo que muchas veces aleja a los jóvenes cuando empiezan a tratar de acercarse a la Biblia y nosotros les queremos involucrar en una Biblia que no tiene ninguna coherencia, que no tiene ninguna lógica, que no tiene contextos que ellos quieren encontrar, si es que no se los explicamos claramente, porque nosotros debemos entender que una cosa es la ciencia, otra cosa es la religión, pero en la Biblia están compaginados, porque no Claro. vamos a un libro de biología, no vamos a encontrar un libro de historia, de geografía, pero les debemos de hacer entender que la esencia es que Dios es el creador, que Dios Claro. mueve del hombre hacia la salvación y nos lo dicen en distintas formas, literarias, poéticas, como usted guste, pero lo primero que debemos de transmitirle al joven es no trates de entenderlo literalmente, porque incluso a mí me sucedió en la edad de la preparatoria cuando intenté acercarme a la Biblia, la empecé a leer y dije, válgame Dios, cuántas cosas que yo no entiendo. Esto no tiene razón de ser. Entonces, cuando nosotros queremos acercar a los jóvenes a la lectura de la Biblia, siento que primero les debemos de dar unas pequeñas bases acerca de que no te deslumbres por lo que está diciendo aquí, no lo entiendas literal, porque entonces no vas a poderlo comprender. Todo tiene un simbolismo, todo es una maravillosa verdad de fe que te acerca a Dios, siempre y cuando te dejes
de qué cosa quiso decir cada personaje, cada vivencia, incluso cada número, cada circunstancia. Como mencionaba usted en la mañana cuando estaba dando su homilía, el 6 es imperfección. Oh, eso explica muchas cosas. Pero nosotros que generalmente en esa edad buscamos razonar lo que estoy leyendo, pues vamos a permitirles que ese razonamiento vaya vinculado, vaya de la mano con la fe, pero que no esté desligado, que no repitas únicamente por repetir, sino que lo puedas asimilar y lo puedas entender en base a la fe y en base a la verdad de Dios. Muy bien, bueno, pues eso, ¿no? O sea, decir, efectivamente, por qué en la Biblia no vamos a encontrar como tal fórmulas matemáticas o no vamos a encontrar fórmulas químicas y tal? Porque el mensaje de salvación lo tienen que entender todos. Y desde el mensaje de amor y de las palabras, pues desde ahí. Y claro, sí teniendo el contexto y un poco el conocimiento, ¿verdad? De quién tuvo esa experiencia de fe, para que la experiencia que yo tengo la pueda, ¿verdad? Y como tal, ligar y entonces pueda entender mi proceso de vida. Y pues es eso. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias, hermanos. En este momento, pues cerramos como tal. No sé si ya no hay algunas preguntas. Ingrid. Ya no. No hay como tal preguntas, nada más. Bueno, quisiera externarles una pequeña aclaración. Los hermanos nos están solicitando que el tema se dé la siguiente semana. La situación es la siguiente, hermanos. Sí, no. Ya está calendarizado los temas. Entonces, cada padre tiene su agenda, ya apartó su tiempo para pues un día en específico. Y el próximo viernes le toca a otro padre con el tema número 13. Entonces, esa es la situación que estamos presentando. La verdad, pues los temas son muy extensos, no dio tiempo, aunque el padre José Manuel lo intentó, lo hizo muy bien con el primer tema, pero pues ya no se pudo el segundo. Está el Imposible. compromiso de que se vaya a grabar, se va a grabar, se va a dar el tema, se los vamos a compartir en el video de YouTube que les mandamos cada semana, primero Dios, y si hay alguna pregunta, también pueden mandarla con sus coordinadores y trataremos de hacérsela llegar ya sea al padre José Manuel o a nuestros párrocos y ya ellos nos los podrán responder también primero Dios. Esa es la única situación. Quisiéramos decirles sí, la próxima semana nos la dan, pero pues por cuestiones de calendario, así ya fue determinado por el decanato desde el principio de curso. Entonces no podemos hacerlo, hermanos. Sí, gracias por eso. Pero cualquier pregunta igual la escriben y yo contesto. En lo que sepa, lo que no lo investigue. Gracias. Pues bueno, hermanos, respecto al tema que quedó pendiente, nosotros... Ya. No, aquí, ok. Quisiéramos nada más comentarles, el tema 12 se los estaremos llegando a través de un link de YouTube que estaremos subiendo pues el día domingo. Ustedes lo pueden ver en cualquier momento de la semana que tengan tiempo. Les recomendamos que lo hagan previo al tema siguiente de nuestro siguiente párroco, por favor. Y de esa manera ya tendríamos el tema 11 y el tema 12 que pues nos habrá impartido el padre José Manuel, hermanos. Muchísimas gracias. Con esto, pues bueno, no queda más que hacer nuestra oración final y les invito a todos a disponernos en nombre del Señor, por favor, agradeciendo por su presencia y por las bendiciones en nuestra vida. Señor Dios, gracias por tu presencia en nuestra vida, por esta noche que nos permitiste compartir en comunidad. Gracias por hablarnos, por mostrarnos cuán grande es tu amor por nosotros. Gracias por traer la esperanza a nuestras vidas. Vivimos con ilusión y con la seguridad de que siempre estás a nuestro lado, a través de tu palabra, de tus actos, que somos testigos cada día. Te damos gracias por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que ponemos en tus benditas manos, Señor.
porque siempre provees nuestras necesidades y los anhelos de nuestro corazón. Gracias por ayudarnos en momentos de dificultad, por sostenernos. Te pedimos, Señor, que en esta noche que nos permitiste escuchar tu palabra, nos hagas vivirla también. Danos la bendición de poder ver, disfrutar tu obra maravillosa, de entender tu palabra, de escucharte, Señor. No hay nadie como tú. Sigue infundiendo en nuestros corazones el fuego de tu espíritu y que en esta bendita noche nosotros descansemos en tus benditos brazos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y pues bueno, le pedimos a nuestro párroco que nos bendiga que nos dé su bendición para también dar por terminada esta sesión, hermanos. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Muchas gracias. Gracias, hermanas.